Entonces la clase de hoy tiene que ver con el sistema arterial de la arteria pulmonar y del sistema arterial aórtico, que tiene un mayor recorrido por su importancia en términos de distribución del oxígeno y los nutrientes por todos los sistemas del cuerpo. Este es un esquema de tipo general del sistema arterial aórtico, que comienza en el ventrículo izquierdo a través de un elemento vascular que es la arteria aorta. En la medida que esta arteria va teniendo un recorrido especial por diferentes sectores del cuerpo, que va cambiando de posición, va adoptando diferentes nombres, y es lo que vamos a explicar hoy día. El sistema propio de irrigación del músculo cardíaco comienza a nivel de las válvulas sigmoideas aórticas, en el origen de la arteria aorta, en la emergencia del ventrículo izquierdo. Esto corresponde a un corte de una arteria aorta, en donde podemos apreciar las válvulas sigmoideas aórticas. Y en dos de las válvulas sigmoideas aórticas, en los senos aórticos, que son estos espacios, hay dos orificios que son los comienzos de la arteria coronaria del lado izquierdo y de la arteria coronaria del lado derecho, para cada uno de los sectores dispuestos a nivel del músculo cardíaco. La diferencia entre la válvula sigmoidea pulmonar y la válvula sigmoidea aórtica es que las válvulas sigmoideas pulmonares no tienen orificios que correspondan a vasos coronarios. En cambio, la sigmoidea aórtica sí tienen entonces el origen de las arterias coronarias. En este esquema general, recordándolo de ayer, este es el origen de la arteria coronaria del lado izquierdo, que tiene un corto trayecto, 2,5 centímetros, a partir de la cual tiene dos ramas terminales, una que se dirige por el tabique interventricular anterior. Esta arteria se denomina interventricular anterior, en clínica es más utilizada con el nombre de descendente anterior, mientras que su otra terminal va en el surco atrio-ventricular izquierdo, va rodeando ese surco desde la parte anterior hacia la parte posterior y se denomina la arteria circunfleja. La arteria interventricular anterior da unas ramas ventriculares hacia el sector izquierdo, unas ramas ventriculares hacia el sector derecho, mientras que la arteria circunfleja da una rama colateral que va por el margen del lado izquierdo y se denomina arteria marginal izquierda. Después, la arteria coronaria del lado derecho va en el surco atrio-ventricular del lado derecho, da ramas tanto para el atrio derecho como para una parte del ventrículo derecho en su cara anterior, y sigue contorneando lo que corresponde a este surco atrioventricular del lado derecho y termina en la parte posterior como una arteria que se denomina interventricular posterior. También en su recorrido emite una arteria colateral que se denomina la arteria marginal del lado derecho. Las líneas de color blanco nos indican el recorrido que tienen las arterias circunflejas, por ejemplo, a nivel del surco correspondiente al atrio ventricular posterior izquierdo, y sus terminaciones a nivel de la cara posterior del ventrículo izquierdo. Esta arteria, que es la arteria coronaria derecha, tiene un recorrido en el surco atrioventricular posterior del lado derecho y finalmente termina entonces como arteria interventricular posterior o descendente posterior entre el surco de la cara diafragmática, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Desde el punto de vista venoso, hay tres venas importantes que drenan la sangre venosa proveniente del músculo cardíaco. La vena cardíaca magna, que acompaña a la arteria interventricular anterior o descendente anterior, va en el surco interventricular anterior. Después hace la arteria que se denomina el seno venoso coronario. Este se ubica en el surco atrioventricular posterior izquierdo. Ahí drena la sangre la vena cardíaca magna. Mientras que en el margen derecho viene la vena cardíaca mínima. La vena cardíaca mínima lo que hace es seguir el recorrido de lo que corresponde al surco atrioventricular
inferior o posterior del lado derecho y también termina drenando en el seno venoso. Finalmente hay una vena cardíaca que se denomina vena cardíaca media, que es esta que vemos aquí, transparente, se ubica en el surco interventricular posterior entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho a nivel de la cara diafragmática y también termina drenando en el seno venoso coronario. La magna, la mínima o parva y lo que corresponde a la media terminan drenando en el seno venoso. Y finalmente el seno venoso se abre en el único espacio, en la única cavidad que contiene sangre venosa y que corresponde entonces al atrio del lado derecho. Eso es la circulación venosa del músculo cardíaco. Esta es la presentación general de los elementos que vamos a ver hoy día: el sistema de la arteria pulmonar y el sistema arterial aórtico, que recorre todos los segmentos corporales: cabeza, cuello, miembros superiores, tórax, abdomen, pelvis y miembros inferiores. El sistema arterial pulmonar, ya lo sabemos, es un elemento vascular arterial que sale del ventrículo del lado derecho y a poco de avanzar, aproximadamente unos 5 centímetros, se divide en una arteria pulmonar del lado izquierdo y en una arteria pulmonar del lado derecho. El objetivo de esta arteria es sacar sangre con CO2 y nutrientes hacia los pulmones derecho e izquierdo para que se produzca entonces el intercambio de CO2 por oxígeno que proviene del medio ambiente externo. Y ahí termina el sistema arterial pulmonar. Es bastante pequeño. Pero la importancia que este sistema de la arteria pulmonar tiene es que él tiene que sacar la sangre con CO2, pero los nutrientes que provienen desde el aparato digestivo, trasladarse hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares derecha e izquierda, para que en el interior de las paredes entre alvéolos y capilares se produzca el proceso de intercambio de CO2 por oxígeno. Una vez que se produce el intercambio de CO2 por oxígeno, hay un sistema de elementos vasculares que se denominan venas, que van de vuelta hacia el atrio del lado izquierdo. Dos venas pulmonares que provienen del aparato respiratorio del lado derecho y dos venas pulmonares que provienen del aparato respiratorio del lado izquierdo. Esto es lo que se denomina circulación menor o pulmonar. A diferencia de esto, lo que corresponde a la arteria aorta y al sistema de las venas cava superior e inferior conforman el sistema de circulación mayor o sistémica. Recordemos entonces que desde el punto de vista esquemático, aquí está el atrio derecho, el ventrículo derecho, que tienen sangre con un alto contenido de CO2. El ventrículo derecho tiene un elemento vascular que lo saca, que es la arteria pulmonar, mientras que el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo trabajan con sangre que tiene una alta concentración de oxígeno y nutrientes. Y a través entonces del ventrículo izquierdo, aquí no está representado, pero tiene un elemento vascular que es la arteria aorta, que se encarga de distribuir estos elementos por todos los sistemas del cuerpo. Desde el punto de vista de la representación de lo que hace el corazón estrechamente ligado al pulmón, son dos funciones principales: la circulación menor y la circulación mayor. El sistema arterial aórtico comienza a nivel del ventrículo del lado izquierdo y esta arteria en su origen, ya lo habíamos mencionado, tiene las válvulas sigmoideas aórticas y en dos de los válvulas sigmoideas aórticas hay dos pequeños vasos colaterales de este tronco principal, que es la arteria aorta, y que son las arterias coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que ya lo habían explicado ayer, lo explicamos nuevamente hoy día. Tienen un recorrido particular con ramas terminales y con ramas colaterales para todo el músculo cardíaco. Después, la arteria aorta tiene una dirección que es hacia la parte cefálica del corazón y esta parte de la arteria se denomina aorta ascendente. No tiene ninguna rama y la aorta ascendente a nivel del espacio correspondiente a la parte superior hace un cambio de dirección
se va hacia la parte posterior y este cambio de dirección forma una estructura que tiene forma de arco y es por eso entonces que la arteria aorta ascendente cambia de nombre y se denomina arco aórtico o callado de la aorta. Cuando la aorta por debajo de T4 pasa dorsal al corazón, la misma arteria que corresponde al arco aórtico se transforma en aorta torácica o aorta descendente. ¿Qué es lo importante del arco aórtico? Que comienza a dar ramas colaterales. Las ramas colaterales que no la hacen perder de nombre, este es el arco aórtico, son tres. Uno que nace como un tronco común que va orientado hacia la cabeza y el cuello del lado derecho, que se denomina el tronco arterial brachiocefálico. Ese es el primer vaso colateral orientado hacia el lado derecho. Un segundo vaso colateral queda en una intermedia y se dirige hacia la cabeza y el cuello, irrigando el lado izquierdo, la mitad izquierda. Y esa arteria se denomina la arteria carótida común izquierda. Mientras que el tercer vaso colateral se orienta hacia el lado izquierdo y está destinado a la irrigación fundamentalmente del miembro superior izquierdo y se denomina arteria subclavia izquierda. De este tronco bracocefálico, una vez que la ha avanzado unos 2,5 a 3 centímetros, se divide y la división de este tronco bracocefálico va a originar una arteria que está destinada hacia la irrigación del miembro superior derecho, mayoritariamente, y se denomina arteria subclavia derecha, y otra arteria que va hacia la parte del cuello y de la cabeza por el lado derecho y que se denomina arteria carótida común derecha. La diferencia entre los orígenes de estos vasos está en el hecho de que en el lado izquierdo nacen directamente como colaterales del arco aórtico, la subclavia y la carótida común izquierda, mientras que hacia el lado derecho nacen de un tronco común y a partir de ahí ellas originan la carótida del lado derecho y la subclavia derecha. Aquí tenemos la relación del arco aórtico con el tronco brachocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, asociada a elementos nerviosos, como por ejemplo lo que corresponde al nervio vago del lado izquierdo, en un punto intermedio entre la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, y el nervio vago del lado derecho tiene una relación exclusivamente con la arteria subclavia del lado derecho. La relación con elementos óseos, el arco aórtico se encuentra aproximadamente a la altura del mango del esternón, no llega más abajo que T4 y a partir de la posición de la parte retroesternal del mango del esternón da sus vasos colaterales correspondientes al tronco brachiocefálico, lo que corresponde a la carótida común del lado izquierdo y a la subclavia del lado izquierdo. Si nosotros seguimos el camino de uno de estos elementos, la cavidad común avanza en la posición lateral del cuello, lateral a las vísceras, medial al esternocleidomastoideo, y como carótida común no da ninguna rama colateral, avanza como tronco principal y termina a la altura del borde superior del cartílago tiroideo, borde superior de la laringe, o si lo relacionamos hacia la parte posterior, a la altura de la vértebra cervical número 4, ese es el término de la arteria carótida común, y origina dos vasos terminales. Uno que se denomina arteria carótida externa, que es lo que vamos a describir, mientras que el otro vaso, que ocupa una posición posterior, se denomina arteria carótida interna, que por fuera de la cabeza y el cuello no da ningún vaso colateral porque ya sabemos, desde el punto de vista de la irrigación del encéfalo, que ésta tiene que penetrar a través del conducto carotidio e ingresar a la fosa craneal media para poder irrigar los elementos fundamentalmente que corresponden a los lóbulos frontal, parietal y temporal. La carótida interna entonces no da ninguna rama por la parte externa y se dirige hacia el
conducto carotidio. La arteria carótida externa, que es la que estamos señalizando aquí con el láser, da una serie de ramas colaterales. La primera de ellas se dirige hacia la parte anterior e inferior y su destino final es irrigar a una glándula endocrina, que es la glándula tiroides. Esta arteria se denomina tiroidia superior. Después tiene una segunda arteria, esta que está acá, que se dirige hacia el interior de la cavidad oral, desde la parte caudal hacia la parte cefálica, se mete dentro de la cavidad oral, porque su destino final es irrigar la estructura de la lengua. Esa es la arteria lingual. Y hacia la parte superior de la arteria lingual hay otra arteria que se aproxima al reborde mandibular y avanzando por la parte superficial de lo que corresponde a la estructura facial, va entregando ramas para la parte labial, para la parte nasal y termina a la altura del ángulo interno del ojo. Esa arteria se denomina arteria facial. Las tres arterias que hemos descrito son colaterales de la carótida externa y están destinadas hacia la parte anterior. Anterior e inferior, la arteria tiroidea superior, destinada a irrigar la lengua, la arteria lingual, y la más cefálica de estas tres arterias anteriores corresponde a la arteria facial. Después, hay dos arterias que tienen una orientación hacia la parte posterior. Y estas arterias tienen relación con este músculo que corresponde al vientre posterior del digástrico. Una arteria que está caudal a este vientre posterior del digástrico se denomina arteria occipital. Se dirige hacia la región occipital, mientras que la otra arteria, que también nace hacia la parte posterior, lo hace avanzando a nivel del borde superior del vientre posterior del digástrico y se denomina arteria auricular posterior. Este es el conducto auditivo externo y esta arteria se dirige por detrás de este conducto. Esa es la arteria auricular posterior. Finalmente, la arteria carótida externa lo que hace es terminar a la altura de lo que corresponde al cuello de la mandíbula, este es el cuello de la mandíbula, dando dos ramas terminales. O sea que la carótida externa se extiende en su recorrido desde el borde superior de la laringe hasta el cuello de la mandíbula. Por eso es que estas ramas se denominan ramas colaterales, porque naciendo de la arteria carótida externa, ellas no la hacen cambiar de nombre y se llaman arterias terminales una vez que la arteria termina como su nombre principal y da paso a nuevas arterias que son las arterias terminales. Las arterias terminales de la carótida externa, que llega solamente hasta el cuello de la mandíbula, se denomina arteria maxilar, que pasa profundo hacia el cuello de la mandíbula, y otra arteria que se dirige hacia la región temporal y que se denomina arteria temporal superficial. Esas entonces son las ramas colaterales de la carótida externa y sus dos ramas terminales, arteria maxilar y arteria temporal superficial. Otra imagen de lo mismo, pero de una manera más aislada. Esta es la arteria lingual, que se profundiza dentro de la cavidad oral. Un poco más arriba nace la arteria facial, aquí está cortada, pero se tiene que dirigir hacia la región labial, hacia la región nasal y termina a nivel del ángulo interno o medial del globo ocular. Las arterias terminales de la carótida externa se inician a partir del cuello de la mandíbula, uno lo hace profundo al cuello de la mandíbula, esta es la arteria maxilar, mientras que la otra se dirige hacia la parte de la región temporal y se denomina arteria temporal superficial. Cada una de estas arterias después tiene nuevas ramas que están destinadas hacia la fosa nasal, que están destinadas hacia la fosa infratemporal, hacia la fosa temporal, que nosotros no les vamos a seguir caminos, sino que solamente a los troncos principales. Pero sí vamos a mencionar una cosa importante. Esto que está señalado de color rojo, que va avanzando hacia los labios, hacia la parte de la nariz y termina a nivel del ángulo medial del ojo, corresponden a ramas derivadas de la arteria facial. Estos son ramas derivadas de la arteria facial
superficial, ramas ventrales, ramas dorsales. Y lo que aparece de un color más oscuro corresponden a derivaciones de arterias que se originan en la parte profunda de la cavidad craneal. Son ramas derivadas de la arteria carótida interna. Entonces, a nivel de la cara, existe un punto de anastomosis entre la arteria facial y su rama terminal, que se denomina arteria angular, que está en el ángulo interno del ojo, a eso debe su nombre, y con ramas arteriales que provienen de la carótida interna y que se denominan las arterias oftálmicas, estas que están acá. Lo de color azul o plomizo no significa que son venas, son arterias, es simplemente para especificar que provienen del sistema de la carótida interna, pero en el ángulo interno se produce la reunión de ramas que provienen de la carótida externa, la angular que proviene de la facial, y las arterias oftálmicas que derivan de la carótida interna. Y existe un triángulo, desde el punto de vista clínico, muy importante, que está asociado entre la raíz de la nariz y lo que corresponde al labio superior. Esta zona se denomina el trígono o el triángulo peligroso de la cara, porque cualquier infección dispuesta en este sector por vía sanguínea, dada esta anastomosis, puede comprometer los sistemas que están dispuestos en el interior del encéfalo. Lo habitual, como infecciones virales que las personas tienen, son las infecciones por herpes labiales. A pesar de que los herpes pueden estar dispuestos en diferentes zonas del cuerpo, el herpes labial es especialmente importante porque por vía sanguínea puede producirse una infección viral a nivel de los elementos encefálicos. Las meningitis herpéticas, que producen una conmoción desde el punto de vista del sistema nervioso, que pueden provocar daños moderados y severos en los pacientes. Los pueden llevar al coma y posteriormente a la muerte si es que no se controla la propagación de la infección de tipo viral. No solamente la infección de tipo herpética, que es bastante común, sino que además las espinillas que las personas se aprietan o cualquier absceso de una pieza dentaria de la arcada superior puede avanzar por vía sanguínea y comunicarse con los elementos encefálicos. Es muy frecuente que las personas se revienten espinillas. En algunos casos el contenido purulento va hacia la superficie de la piel, pero por vía sanguínea ese contenido purulento puede avanzar y contaminar los elementos de la cavidad craneal. Así que mucho cuidado con realizar procedimientos de romper espinillas, romper abscesos, tratar los herpes de tipo labial de manera adecuada para que no logren contaminar los sectores encefálicos. Si nosotros ahora vamos a tratar pacientes en cualquier tipo de entrenamiento o simplemente para control desde el punto de vista de la rehabilitación cardiorrespiratoria, o un paciente normal que lo estemos entrenando, vamos a tener que comprobar cómo está trabajando el corazón a través de la propagación de la onda que se produce a nivel de algunos elementos arteriales que se hacen superficiales en algunos sectores del cuerpo. Las arterias siempre van dispuestas en planos profundos, entre compartimentos musculares o pegadas al hueso, pero hay ciertos sectores en donde ellas hacen un cambio de dirección y se hacen superficiales. Es en esos puntos en donde nosotros podemos comprobar los pulsos de las arterias para que indirectamente nos estén indicando cómo está realizándose el trabajo de tipo cardíaco. El pulso carotidio se palpa a nivel del trígono carotidio, si ustedes se recuerdan, eso está dispuesto a nivel del triángulo anterior del cuello. El triángulo anterior está delimitado por el reborde mandibular y en las partes laterales por el borde medial de los músculos esternocleidomastoideo. Y dentro de este triángulo anterior hay una zona que se denomina suprayoidea, otra zona que se denomina infrayoidea. Lateral a la suprayoidea está el trígono submandibular y lateral a la infrayoidea está un trígono que se denomina carotidio. Entonces, en este trígono carotidio, que se ubica a medial del contorno del músculo esternocleidomastoideo, se palpa el pulso carotidio.
Siempre los pulsos hay que tocarlos, hay que percibirlos con el dedo índice y con el dedo medio. Evitar utilizar el pulgar, dado que el pulgar tiene un sistema de arterias de un calibre importante y se puede confundir la pulsación de quien está examinando con quien es examinado. Evitar usar el pulgar, utilizar el dedo índice y el dedo medio para tomar mayor contacto con el elemento vascular. Evitar usar un solo dedo por la presión que éste puede causar y la molestia que le va a provocar al paciente. El pulso de la arteria temporal superficial se palpa por delante del pabellón auricular, pero también una de sus ramas, que es la rama anterior, se palpa a nivel de la región que corresponde a la parte lateral de la región frontal, donde uno habitualmente le denomina la sien. En este sector de la sien, entonces, por detrás de lo que corresponde a un proceso, que es el proceso cigomático del frontal y el proceso frontal del cigomático, en este sector se ubica entonces el pulso de la arteria temporal superficial a nivel de su rama anterior. Su rama posterior se palpa por la parte inmediatamente anterior al pabellón auricular. Y otra arteria que también es posible de percibir su pulso arterial corresponde a la arteria facial, que cuando va haciendo su paso a nivel del macizo facial, lo hace a nivel de la parte media del reborde mandibular y va avanzando hacia la parte anterior para dirigirse a los labios, a la nariz y hacia el ángulo interno del ojo. El pulso de la arteria facial se palpa a nivel del reborde mandibular, aproximadamente a la altura del punto medio de este reborde mandibular. Y así uno puede determinar si lo que está haciendo el paciente desde el punto de vista de la actividad física ha alcanzado su máximo, que todavía le queda un porcentaje para seguir practicando actividad física o si es necesario terminar. Esa es una técnica de comprobación correcta con índice y medio, flexionando ligeramente el dedo medio para ponerlo a la altura del dedo índice. Este es el borde del esternocleidomastoideo, siempre aplicarlo sobre lo que corresponde al borde medial del esternocleidomastoideo en el trígono carotídeo, lateral a la región infrayoidea. Este es el pulso, la manera correcta de comprobar el pulso de la arteria facial. No se palpa a nivel de los labios porque hay mucho tejido blando, ni en la nariz ni en el ángulo interno del ojo, se palpa contra el reborde mandibular. Ustedes lo pueden practicar en estos momentos. Es fácil el pulso de la arteria carotidia, es fácil el pulso de la arteria facial y el de la temporal superficial. El resto de las arterias es muy difícil porque son elementos de pequeño calibre y además van ubicados en los planos profundos. El pulso de la arteria temporal superficial por delante del pabellón auricular o un poco más adelante y superior, que es la región de la sien. Por detrás del proceso cigomático del frontal y el proceso frontal del hueso cigomático, en una saliente ósea que está en la parte posterior y lateral de la cavidad orbitaria. La arteria subclavia, ya sea la del lado derecho o ya sea la del lado izquierdo, también tiene un recorrido, tiene ramas colaterales y tiene ramas terminales. Lo que nosotros hemos explicado para la arteria carótida común, carótida externa del lado izquierdo, vale lo mismo para el lado derecho. La diferencia está en el origen. Lo mismo va a pasar con la descripción para la arteria subclavia. Son los mismos elementos colaterales y terminales para la arteria subclavia derecha y para la arteria subclavia izquierda. ¿Cuál es la diferencia? El origen, que la arteria subclavia izquierda nace del arco aórtico, mientras que la arteria subclavia del lado derecho nace del tronco arterial brachiocefálico. La arteria subclavia tiene un recorrido que es hacia la parte caudal de este hueso, que es la clavícula, y a eso debe su nombre. Se encuentra encerrada en un compartimento que es óseo y que es muscular. En la parte superior
está la clavícula, en la parte inferior está la primera costilla y además está delimitada por el músculo escaleno anterior y por el músculo escaleno medio. Este espacio que se produce entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio, anatómica y clínicamente es muy importante, se denomina el hiato de los escalenos, y la contractura permanente de estos músculos puede provocar un síndrome que tiene problemas motores, que tiene problemas de tipo sensitivo, que tiene problemas de tipo vasculares y que afectan no solamente a la arteria subclavia, sino que también a los elementos nerviosos que dan origen al plexo braquial. El síndrome de los escalenos o del opérculo torácico es un problema que afecta a la arteria subclavia y al plexo braquial. No así a la vena subclavia, que pasa por delante del músculo escaleno anterior, de tal manera que aquí no hay posibilidades de compresión, pero sí a nivel de la arteria y de los elementos nerviosos. Estos problemas, desde el punto de vista musculoesquelético, dispuestos a nivel de la parte proximal de miembro superior y de cuello, corresponden a un porcentaje importante de las lesiones musculoesqueléticas de esta región topográfica. Esta es la arteria subclavia. Esta arteria subclavia se inicia por detrás de lo que corresponde a el mango del esternón, se va ligeramente hacia arriba, tiene una dirección que es convexa hacia la parte superior y termina aproximadamente a nivel del borde externo de la primera costilla. A partir de ahí, la arteria subclavia cambia de nombre y da su única arteria terminal, que se denomina arteria axilar. Pero en el trayecto, la arteria subclavia emite una serie de arterias colaterales. Algunas de ellas las hemos mencionado, como por ejemplo la arteria vertebral. La arteria vertebral es esta arteria que nace en la parte proximal de la arteria subclavia. Recordemos que la arteria vertebral se mete en los forámenes transversos de las vértebras cervicales, excepto en C7, comienza a partir de C6, C5, C4, C3, C2, C1. Cuando llega a la parte superior del atlas, lo que hace es dirigirse hacia la línea media, junto con la contralateral, se fusionan una vez que ingresan por el foramen magno del occipital y dan su arteria terminal, que se denomina arteria basilar. O sea que su destino final es irrigar elemento encefálico de la fosa craneal posterior. Y eso ya lo describimos en sistema nervioso central. Entonces, lo importante de esta arteria, que es una colateral de la primera parte de la arteria subclavia, el acodamiento, la obstrucción de la arteria vertebral dada por placas de grasa, de ateroma, ya sea por coágulos, se va a manifestar por alteraciones a nivel de la función cerebelosa y de tronco encefálico. Una serie de pruebas para ver cómo está funcionando la arteria vertebral. Hay que cerciorarse cuando nosotros vayamos a realizar maniobras de alta o de baja velocidad a nivel de la columna cervical, para ver previamente si el paciente presenta problemas a nivel de esta arteria. Si presenta problemas a nivel de esta arteria, lo que tenemos que hacer es evitar las maniobras de alta velocidad. Eso de hacer andar sonando las vértebras porque sí, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es evaluar la posición de la columna cervical, ver cuáles son los elementos que se encuentran en disfunción y realizar maniobras que son de un corto trayecto, de poca duración, pero que son efectivas. Después, hay otra arteria que también nace de la porción proximal, pero se dirige pasando hacia la parte caudal, profunda a la pared costal anterior. Esta arteria se denomina arteria torácica interna y va irrigando las paredes anteriores del tórax, originando otras arterias que se denominan intercostales anteriores. Después, hay un tronco que se denomina tiro cervical. De este tronco tiro cervical hay arterias que se dirigen hacia la glándula tiroides por la parte inferior, tiroide inferior. Hay otras arterias que van por delante de los procesos transversos, cervicales ascendentes, y hay una arteria
que se dirige hacia el sector del borde superior de la escápula y que se denomina arteria supraescapular. Hay otra arteria que se denomina escapular dorsal y que está dispuesta para los músculos elevador de la escápula. Romboides mayor, romboides mayor. Arteria escapular dorsal. Una aproximación, esta es la arteria subclavia, termina cuando pasa lateral a el borde externo de la primera costilla, hasta aquí llega la arteria subclavia, de ahí pasa a denominarse axilar, y en el trayecto emite colaterales. Esta es la arteria vertebral. C7, a pesar de tener un foramen transverso, no es penetrado por la arteria vertebral, lo hace a partir de C6 y hasta el atlas. La otra arteria que nace de la parte proximal y que es profunda, la pared anterior del tórax, es la arteria torácica interna. Después hay un tronco que se denomina el tronco tirocervical, del cual pueden nacer varias arterias. La arteria tiroidea inferior, la arteria cervical ascendente, la arteria dorsal de la escápula, la arteria supraescapular. Esta arteria supraescapular se mete hacia la fosa supraespinosa y a la fosa infraespinosa, para dar irrigación al músculo supraespinoso, al músculo infraespinoso. Esta arteria, que se denomina la arteria dorsal de la escápula o escapular dorsal, va hacia la parte posterior, mayoritariamente hacia el borde medial o vertebral de la escápula, e irriga al elevador de la escápula, romboides mayor, romboides menor. Después hay un tronco también que es común, y el tronco se denomina costo cervical. Ese tronco costo cervical da una arteria que se denomina cervical profunda, que pasa por detrás de los procesos transversos, va hacia arriba, pero por detrás de los procesos transversos, y otra que se dirige hacia el primer y segundo espacio intercostal, por la parte posterior, y que se denomina intercostal suprema. Aquí estamos mencionando solamente los troncos principales que nacen de la arteria subclavia. Esta es una imagen, visto desde la parte profunda de la pared anterior del tórax, y esta es la arteria subclavia del lado derecho, del lado izquierdo, y estas arterias que son profundas, esta pared anterior, corresponden a las arterias torácicas internas, que originan unas arterias que vienen avanzando por los espacios intercostales desde la parte anterior, arterias intercostales anteriores. ¿Por qué es importante mencionar a la arteria torácica interna? Porque en los casos de que los pacientes tengan problemas de infarto a nivel del músculo cardíaco por obstrucción de alguna de las arterias coronarias, se utilizan bypass, reemplazo de las arterias que se encuentran con obstrucción por derivaciones venosas o derivaciones de tipo arteriales. Las derivaciones venosas provienen de venas superficiales del miembro inferior. Las derivaciones arteriales provienen de unas arterias dispuestas a nivel del antebrazo, una arteria que se denomina interósea, y de una arteria que tiene un calibre importante, que es próxima al músculo cardíaco y que se denomina la arteria torácica interna. Se hacen derivaciones directas de la torácica interna hacia el sector entonces que se encuentra comprometido para realizar un puente o un traspaso de sangre de un sector que está en buenas condiciones hacia un sector que se encuentra obstruido y mantener así la irrigación en el sentido distal. Después, la arteria vertebral, que la vemos aquí, metida dentro de los procesos transversos, cuando llega arriba a la posición del atlas, no tiene posibilidad de seguir ascendiendo, se va hacia la línea media, se fusiona con su contralateral y forman la arteria basilar. Esto ya lo habíamos mencionado, lo vuelvo a repetir, en la irrigación del sistema nervioso central, tanto en médula espinal como fosa craneal posterior. Lo que está de color rojo es el sistema de las arterias carótida, carótida común, carótida externa, que da ramas por la parte externa de cabeza y cuello, la carótida interna, que no da ninguna rama, pero se incluye en el polígono arterial cerebral. La arteria que está pintada de color verde es la arteria vertebral, colateral de la arteria subclavia,
que va ascendiendo en los forámenes transversos y avanzando por el foramen magno del occipital, forma el sistema vértebro-basilar. A partir de derivaciones de las arterias vértebro-basilares o del sistema de la carótida interna, se forma el polígono de Willis o círculo arterial cerebral. En esta imagen estamos viendo una maniobra que es previa de un paciente que va a ser sometido a una terapia de movilización cervical. Lo primero que uno tiene que hacer es evaluar cómo está la arteria vertebral, porque si se hace una maniobra, y yo lo he visto en alumnos que no tienen la especialidad de terapias de alta velocidad, que lo hacen, y lo hacen solamente por hacer sonar elementos óseos de la columna cervical, y que pueden provocar con estos movimientos rápidos desprendimientos de placas de ateroma a nivel de la arteria vertebral y provocar más daño que beneficio en el paciente. El test de Klein lo vamos a ver al final en unos videos que están dispuestos a nivel de YouTube, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es poner al paciente en una posición supino, que saque la cabeza fuera de la camilla y provocar un movimiento de extensión y rotación hacia el lado contralateral. Mientras hacemos esto, nosotros vamos conversando con el paciente. Si el paciente presenta confusión en las preguntas que nosotros le estamos haciendo, presenta mareo, presenta náusea o vómito, significa que hay un problema de la arteria vertebral que es contralateral al movimiento. Si presenta un problema de la arteria vertebral, ese paciente no puede ser sometido a movimientos de terapia manual de alta velocidad a nivel de la región cervical. Pero muchas veces yo he visto que hay terapeutas y hay alumnos que realizan maniobras, incluso ni siquiera son de kinesiología. Yo he visto traumatólogos que hacen movilización, pero no hacen esta maniobra previa, que es básica para no provocar daño en el paciente. Solamente a modo de consulta y de relación entre lo anatómico y lo que posteriormente ustedes van a ver en clínica. Una vista lateral de la arteria subclavia, a partir de aquí se denomina axilar, y una vista lateral nos permite ver mucho más arterias. La arteria vertebral, la arteria torácica interna, el tronco cervical, la arteria cervical ascendente, pasando por delante de los procesos transversos, la arteria tiroidea inferior, la arteria dorsal de la escápula, por el borde medial de la escápula, la arteria supraescapular, que va hacia la posición de la región supraespinosa, pero pasando por la incisura escapular inferior, también logra llegar hacia la región infraespinosa. Lo que corresponde a este pequeño tronco se denomina tronco costocervical, que da una arteria que va por detrás de los procesos transversos de las vértebras cervicales y otra arteria que se dirige hacia el primero y hacia el segundo espacio intercostal por la parte posterior. De tal manera que, lo vuelvo a repetir, es muy importante evaluar la condición de cada uno de los elementos dispuestos en la región del cuello antes de realizar maniobras que no tienen mucha precisión en términos de lo que se va a mover, solamente con el objetivo de que suene. Muy importante a considerarlo en la terapia de tipo cervical. Una vista por la parte posterior. Si la arteria viene por el borde medial, este es el elevador de la escápula, aquí estarían los músculos romboides mayor y menor, esta es la arteria dorsal de la escápula. Si la arteria se dirige a la supraespinosa y posteriormente hacia la fosa infraespinosa, esa es la arteria supraescapular. Las otras arterias las vamos a describir a continuación. De Alson consiste en una prueba para ver cómo está la relación entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio, porque en el hiato de estos dos músculos, escaleno anterior y escaleno medio, está pasando las ramas que originan el plexo braquial, el ramo ventral de C5, C6, C7, C8 y T1, pero no están pasando solos, sino que pasan además con la arteria subclavia. Ya lo habíamos mencionado, que la vena subclavia no pasa por este hiato, de tal manera que no hay grandes inconvenientes. En la
de Addison, que también la vamos a ver al final, lo que se hace es tomar el pulso de la arteria radial a nivel de la región de la muñeca en el sector anterolateral. Y enseguida lo que se le pide al paciente es rotar la cabeza hacia el mismo lado que nosotros vamos a percibir el pulso. Se realiza una maniobra de extensión, esta es una imagen plana, en el video nos ilustra cómo se hace, se separa el miembro superior, se hace una abducción del miembro superior a unos 60 grados, se realiza una extensión del hombro y enseguida se le pide al paciente que realice un movimiento de cabeza hacia una ligera con rotación hacia el mismo lado que nosotros estamos comprobando. La acción de los músculos escalenos, especialmente el músculo escaleno anterior y el escaleno medio, al contraerse, si hay un problema de un espacio estrecho a nivel del yato de los escalenos, el paciente va a referir sensaciones de hormigueo, sensaciones de anestesia, pero además la comprobación del pulso arterial va a significar que si el paciente tiene un problema, el pulso se va a percibir de una manera más leve. Se altera el pulso de la arteria radial por la compresión de la arteria subclavia. Y eso es una demostración entonces de que hay un problema a nivel de los músculos y que nuestra terapia no va a estar destinada a trabajar nervios de manera directa ni a trabajar elementos vasculares. Nuestra terapia debiera estar indicada a elongar la relación de los músculos anterior y medio en esta posición que corresponde al cuello. La arteria axilar, que comienza a la altura del borde externo de la primera costilla y termina a la altura de lo que corresponde al borde inferior del músculo teres mayor o redondo mayor, también tiene colaterales y tiene una arteria terminal que va descendiendo por el borde medial del brazo. Esa arteria terminal se denomina arteria braquial. Pero las colaterales de la arteria axilar son varias. La primera de ellas irriga los dos primeros espacios intercostales por la parte anterior y se denomina torácica superior. La segunda arteria corresponde a un tronco, este tronco que está acá. A partir de este tronco hay varias ramas de distribución. Unas ramas que se dirigen hacia el músculo pectoral, unas ramas que se dirigen hacia la posición del acromion, unas ramas que se dirigen hacia la posición del músculo deltoides. El tronco tóraco-acromial tiene varias ramas de distribución, acromiales, deltoideas, pectorales. Después hay otra rama que es mucho más larga y que está dispuesta para irrigar los espacios intercostales número 3, número 4 y número 5. Esta arteria se denomina torácica lateral. Después hay una arteria que es corta pero importante en calibre que se denomina arteria subescapular. Se llama así porque está asociada a la parte anterior del músculo subescapular. Esta arteria tiene dos arterias terminales. Una que se va hacia la parte posterior, que se denomina arteria circunfleja escapular, es una terminal de la subescapular, y otra arteria que sigue de largo y que se denomina tóraco dorsal. La arteria tóraco dorsal es una arteria que va a irrigar a dos músculos importantes, al músculo latísimo del dorso, o dorsal ancho, y al músculo serrato anterior. En cambio, la arteria circunfleja escapular da la vuelta. Si nos recordamos sobre los espacios del hombro, había un trígono que se llamaba homo tricipital. A través de ese trígono, que está dispuesto entre el teres menor, el teres mayor y la cabeza larga del tríceps, la arteria circunfleja escapular pasa hacia la fosa infraespinosa. Y finalmente hay una arteria que va rodeando lo que corresponde al cuello quirúrgico del húmero, tanto por la parte anterior, como hay otra arteria que rodea también el cuello quirúrgico del húmero por la parte posterior. Estas arterias se denominan arterias circunflejas humeral. Una anterior, la de mayor calibre y más trascendencia en el sector del hombro, es la arteria circunfleja humeral posterior. Esta tiene más calibre que la circunfleja humeral anterior.
y que al rodear el cuello quirúrgico del húmero, finalmente tienen ramas ascendentes y tienen ramas descendentes para provocar una reunión, una anastomosis, con ramas del tronco tóraco-acromial o bien ramas que derivan de la arteria braquial. Esta es la arteria axilar. La primera parte de la arteria da una sola rama, que es la torácica superior. La segunda parte de la arteria pasa profunda, lo pectoral menor. Problemas de acortamiento, de contractura del pectoral menor pueden provocar problemas de la arteria axilar. En esta segunda parte de la arteria, que es profunda al músculo pectoral menor, nace el tronco toracoacromial y la arteria torácica lateral. Mientras que de la tercera parte, que ya es caudal, es post pectoral menor, nace la arteria subescapular con la circunfleja escapular y la arteria tóraco-dorsal y las circunflejas humerales anterior y posterior. O sea que la primera parte de la arteria axilar nace una arteria, de la segunda parte profunda al pectoral menor nacen dos arterias y de la tercera parte, que es post pectoral menor, nacen tres arterias. Y la arteria llega como límite hasta una proyección que alcanza el borde inferior del músculo redondo mayor o teres mayor. A partir de ahí comienza su arteria terminal, que es la arteria braquial. Esta es la arteria braquial que emite varias ramas colaterales y dos ramas terminales. Se llama arteria braquial, que tiene un recorrido en el borde medial del brazo, en el tabique medial del bíceps, entre bíceps y tríceps. Cuando la arteria llega al tercio inferior del brazo, próxima al codo, se va hacia la parte anterior, hacia la fosa cubital, y a la altura de la articulación radioulnar superior se divide en sus dos ramas terminales. Una que avanza por lateral, que es la arteria radial, y la otra que avanza por medial, que es la arteria ulnar. ¿Cuáles son las ramas colaterales más importantes? Lo vuelvo a repetir, no estamos mencionando a todas, sino que solamente las más importantes. Una que se dirige hacia la parte posterior del húmero y que se denomina arteria braquial profunda. Si va hacia la parte posterior, es la responsable de irrigar al tríceps. Y lo hace pasando por un espacio que se denomina trígono húmero tricipital, acompañada del nervio radial. La arteria circunfleja humeral posterior se va hacia la parte posterior pasando por el cuadrado húmero-tricipital acompañada de un nervio que se denomina axilar. La arteria braquial profunda lo hace pasando por el trígono húmero-tricipital y es acompañada entonces por el nervio radial. Hay una pequeña arteria que es larga y que al llegar al codo pasa por detrás del epicóndilo medial. Esta arteria se denomina colateral ulnar superior. Mientras que otra, también de pequeño calibre, lo hace próximo al codo y lo hace pasando por delante del epicóndilo medial y se denomina colateral ulnar inferior. La arteria braquial profunda va desde la parte superomedial hasta la parte inferolateral y termina dando dos arterias. Una arteria que va avanzando por la parte lateral, por delante del epicóndilo lateral, que se denomina colateral radial, mientras que otra arteria, aquí se ve más tenue, el recorrido de la arteria pasa por detrás del epicóndilo lateral y va a anastomosarse con otras arterias que provienen desde la parte distal. Esta es una imagen entonces de varias arterias: escapular dorsal, la supraescapular, la circunfleja escapular, que viene de la subescapular, la arteria circunfleja humeral posterior, que lo hace acompañada por el nervio axilar, la arteria braquial profunda, que va acompañada por el nervio radial, y el tronco principal de la arteria braquial, que no se ve en la parte distal porque se cruza hacia la fosa cubital, al codo por la parte anterior. Y es en ese punto, en donde se cruza la fosa cubital, que la arteria braquial se hace superficial y nos sirve para poder comprobar pulsos de la arteria braquial en el borde medial del bíceps
a nivel de la altura del pliegue de codo, o también para poder comprobar la toma de presión arterial. Se pone el manguito de presión a nivel de la región distal del brazo. Se pone la membrana del fonendoscopio, el bicipital medial del codo, y enseguida lo que se hace es aplicar presión por un manguito de presión para poder bloquear los pulsos de la arteria braquial. Cuando ya no se escucha nada, eso lo van a ver en fisiología, se empieza a soltar la presión para poder percibir los pulsos arteriales sistólicos y diastólicos. Todo esto lo van a ver en fisiología. Hay una presión sistólica que siempre tiene una condición mayor que la presión diastólica, que siempre es más baja. Entre 120 a 80 son consideradas como presiones normales, dependiendo de la edad también. La arteria braquial, sus dos terminales, radial y ulnar, la arteria colateral ulnar superior, colateral ulnar inferior, la arteria colateral radial, la arteria colateral medial. La arteria radial emite colaterales que se devuelven al codo. Esta arteria que se devuelve se llama recurrente radial. Recurrente porque se devuelve, porque recurre al codo. Y se anastomosa con la colateral radial de la braquial profunda. Irriga la parte del codo en el sector anterolateral. Ambas pasan por ventral al epicóndilo lateral. La arteria colateral inferior, que pasaba por delante del epicóndilo medial, se junta con una arteria colateral que proviene de la ulnar y que se denomina recurrente ulnar anterior, para irrigar el epicóndilo medial por la parte anterior. Mientras que la colateral ulnar superior, que pasaba por detrás del epicóndilo medial, se anastomosa con otra arteria colateral de la ulnar que se denomina recurrente ulnar posterior, para darle irrigación al epicóndilo medial por la parte dorsal. Y la misma ulnar emite otra arteria que se denomina interósea. Esta arteria interósea tiene una rama que se devuelve y se anastomosa con la colateral medial. La rama que se devuelve se denomina recurrente interósea y se anastomosa entonces con la colateral medial que provenía de la braquial profunda. El resto de la arteria interósea se divide en una rama anterior y una rama posterior. Estas arterias, que son las arterias interóseas, ya sea la anterior o la posterior, son utilizadas también como bypass en el caso de reemplazo de arterias coronarias. Entonces ya tenemos tres elementos vasculares arteriales: las arterias torácicas internas y las arterias interóseas, que también se pueden utilizar como elementos para reemplazar la circulación de los vasos coronarios. La arteria ulnar, que viene avanzando en los compartimentos entre los músculos flexores superficial y profundo, mayoritariamente da irrigación a los músculos del antebrazo anterior. Ya sabemos lo que ocurría en la parte anterior: la arteria interósea, las arterias recurrentes interóseas, una rama anterior, una rama posterior, y la arteria ulnar, cuando llega al sector de la muñeca, es superficial a lo que corresponde al retináculo flexor y termina a nivel de la palma de la mano, dando una arteria que, de acuerdo a su forma, se denomina arco palmar superficial. Pero también emite una arteria que es profunda a nivel de los músculos interóseos, junto con el nervio ulnar y su ramo profundo, y que realiza una anastomosis con otro arco que se denomina arco palmar profundo. La arteria radial, que viene avanzando por la parte lateral, es responsable de irrigar los músculos del compartimento lateral del antebrazo y del compartimento posterior. Y esta arteria radial, cuando va a llegar a la muñeca, se va hacia la parte posterior de la muñeca, perfora al músculo primer interóseo dorsal y vuelve a la región palmar. Y cuando vuelve a la región palmar, lo hace en los compartimentos que están pegados a los músculos interóseos palmares.
y da su arteria terminal, que es profunda, los músculos flexores profundos, que es superficial al plano de los músculos interosos palmares y que se denomina el arco palmar profundo. Este es el arco palmar superficial, rama terminal de la arteria ulnar. Esta es la arteria radial, que se va hacia la parte posterior, después vuelve a la región palmar como arco palmar profundo. Entre el arco palmar superficial y el arco palmar profundo hay ramas de anastomosis que se juntan y forman unas arterias que están a nivel de la palma de la mano, que se denominan arterias digitales palmares comunes. Digitales palmares comunes, que están en un número de 4. Y estas arterias digitales palmares comunes, cuando van a enfrentar el origen de cada uno de los dedos, se desprenden, se bifurcan para cada uno de los bordes mediales y laterales de los dedos, y estas arterias se denominan arterias digitales palmares propias. Las arterias digitales palmares comunes corresponden a una anastomosis del arco palmar profundo y del arco palmar superficial. A partir de ellas y en los bordes de los dedos se generan las arterias digitales palmares propias. La arteria radial, en su paso que hace por la parte dorsal de la muñeca y vuelve a la región palmar, da dos arterias importantes. Una de esas arterias está destinada al pulgar. Esta arteria se denomina príncipe del pulgar, tiene un calibre importante, es bastante gruesa en comparación al resto de las arterias de los dedos y es por eso que no debe ser utilizado el pulgar como elemento de palpación de los pulsos arteriales, la arteria príncipe del pulgar. Y también emite otra arteria, esta que está hacia el borde radial del índice y que se denomina la arteria colateral radial del índice, que es de menos calibre que la arteria príncipe del pulgar. La arteria radial emite también en la parte posterior de la mano una arteria que forma una red, que es la red carpiana dorsal, o una arteria carpiana dorsal también. Después tiene ramas que se dirigen hacia los espacios entre los metacarpianos, se denominan arterias metacarpianas dorsales, las que cuando van enfrentando la parte posterior de cada uno de los dedos se transforman en arterias digitales dorsales propias, que no llegan hasta la falange distal, solamente llegan hasta la parte proximal de la falange media. De tal manera que lo que se hace, esta es la arteria radial, que pasa por un espacio que en anatomía del aparato locomotor le habíamos dado el nombre de tabaquera anatómica. Ahí está la arteria radial, en la vuelta que tiene que hacer para volver a la región palmar. Esta es la arteria príncipe del pulgar, colateral radial del índice, y la arteria carpiana dorsal. Las arterias metacarpianas dorsales. Arterias digitales dorsales propias, que no llegan hasta la parte distal de los dedos. El pulso de la arteria braquial en el borde medial del bíceps, el pulso de la arteria radial dispuesto entre los tendones del braquio radial y flexor radial del carpo. Diferentes pulsos, el pulso de la arteria axilar, profundo en la fosa axilar, el pulso de la arteria braquial en el tabique intermuscular medial del brazo, o próximo al surco bicipital medial, el pulso de la arteria radial, entre el tendón de braquio radial y el flexor radial del carpo, el pulso de la arteria ulnar, a medial del tendón del flexor ulnar del carpo, el pulso de la arteria radial en lo que corresponde al espacio delimitado entre los tendones del extensor largo y el extensor corto del pulgar, la tabaquera. Hemos visto entonces lo que tiene que ver con la irrigación de cabeza, cuello y miembro superior. Después, el arco aórtico
cuando pasa por detrás del corazón, aquí ya no está presente el corazón, por debajo de la vértebra torácica número 4, o también el límite entre el mango y el manubrio del esternón, a la altura del ángulo esternón. Esta arteria, que era el arco aórtico, pasa por detrás del corazón y se transforma en aorta torácica. La aorta torácica emite ramas para las paredes del tórax, unas arterias que van por la parte posterior, que se denominan intercostales posteriores, y unas arterias, un par de arterias que irrigan la parte superior del diafragma, diafragmáticas superiores. También emite una serie de ramas para las vísceras del tórax, para elementos viscerales que están dispuestos en el mediastino, por ejemplo, arterias traqueales, arterias bronquiales, arterias esofágicas, y tiene una rama terminal. La rama terminal se inicia una vez que la arteria aortotorácica perfora el yato aórtico a la altura de la vértebra torácica número 12 y da paso a su arteria terminal, que está pegado a la cavidad abdominal de la parte posterior, que se denomina aorta abdominal. Arco aórtico, aorta torácica o descendente y algunas de sus ramas colaterales para las paredes del tórax. Estas son las arterias intercostales posteriores, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Pero también tiene ramas viscerales, este es el esófago, estos son los bronquios, la tráquea. Estos elementos sacan sangre de colaterales viscerales de la aorta torácica o aorta descendente. La aorta abdominal comienza cuando se traspasa el yato aórtico a la altura de T12 y termina como aorta abdominal a la altura de la vértebra lumbar número 4. Ahí termina. Y da dos arterias de un calibre importante que se denominan arteria ilíaca común del lado derecho, arteria ilíaca común del lado izquierdo, y una arteria que aquí algo se comienza a apreciar que es única, delgada, que avanza por la cara anterior del sacro y que se denomina arteria sacra media. Las tres arterias terminales que corresponden a la aorta abdominal son las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda, y la arteria sacra media. Pero en el trayecto, la aorta abdominal da una serie de arterias que están destinadas para las paredes del abdomen, que son las denominadas arterias lumbares, 4 pares de arterias lumbares. Están saliendo unas arterias que van hacia la cara inferior del diafragma, que se denominan arterias diafragmáticas inferiores, y tienen una serie de ramas colaterales viscerales para los órganos contenidos en el interior de la cavidad abdominal. El primero de ellos, un colateral visceral, es un tronco que se denomina tronco celíaco. Después viene una arteria que se denomina mesentérica superior. Vamos a ver para qué sirven. Después viene un par de arterias destinadas a los riñones, arterias renales, derecha e izquierda. Un par de arterias de pequeño calibre, pero largas, que en el caso del hombre tienen que llegar a la parte exopélvica, esas son las arterias testiculares, y en el caso de las mujeres tienen que llegar hasta la pelvis menor, las arterias ováricas. Y finalmente una arteria que está en la porción a la altura de L3, que se denomina arteria mesentérica inferior. Tronco celíaco, mesentérica superior, las arterias renales, las arterias gonadales, testiculares u ováricas, dependiendo si es hombre o mujer, y la arteria mesentérica inferior, son las ramas entonces colaterales de tipo visceral. Las ramas parietales, lo vuelvo a repetir, son 4 pares de arterias lumbares y las arterias diafragmáticas inferiores. El tronco celíaco, que es esta rama principal, tiene una serie de arterias que irrigan al hígado, que irrigan la vesícula biliar, que irrigan el estómago, que irrigan al páncreas e que irrigan al vaso. Toda una serie de vísceras que están en el compartimento superior del abdomen, que están en la parte profunda del gastrio, que están en la parte profunda de los hipocondrios derecho e izquierdo. Hay una arteria que se denomina arteria hepática común, una arteria que se denomina arteria gástrica izquierda, hay una arteria que se denomina esplénica.
El tronco celíaco es el responsable de irrigar a cada uno de los elementos viscerales dispuestos en la parte profunda del epigastrio y de los hipocondrios derecho e izquierdo. El vaso, el estómago, el páncreas, el duodeno, el hígado, las vías biliares, la vesícula biliar. En el caso de la arteria mesentérica superior, este es el tronco celíaco, esta es la arteria mesentérica superior, es la responsable de irrigar a la parte más importante del intestino delgado. Lo vamos a hacer como una descripción muy básica. El intestino delgado se organiza en tres partes. Una parte que es fija, que tiene una dimensión pequeña, de unos 20 y tantos centímetros, que es el duodeno, y después tiene una porción bastante larga. Algunos autores la describen como 6, otros como 7, otros como 9 metros de largo, que la primera parte, que es libre, continuación del duodeno, se denomina yeyuno, y la tercera parte, que ya está más próxima al intestino grueso, se denomina ilion, por la proximidad con la parte alta del coxal. Entonces tiene tres porciones el intestino delgado. El duodeno, la segunda porción es el yeyuno, en donde mayoritariamente se absorben los nutrientes, y su última porción, próxima al intestino grueso, que se denomina el ilion. Al yeyuno y al ilion lo irriga la arteria mesentérica superior. Un gran poder de absorción, por lo tanto es una arteria que tiene un gran territorio de irrigación. Y no solamente eso, sino que también irriga la mitad derecha del intestino grueso, que comienza con una parte que se denomina el cigopéndice, después tiene una segunda porción que se denomina colon ascendente, y tiene otra porción que se denomina colon transverso. En este caso, la mitad derecha del colon transverso, el colon descendente, el cigopéndice, el ilion y el yeyuno son territorios controlados por la arteria mesentérica superior. A veces hay trombosis de la arteria mesentérica superior que provoca un gran compromiso que puede incluir la vida del paciente si no se le da un diagnóstico y la solución adecuada. Mesentérica inferior, esta es la mesentérica superior, la mitad derecha del intestino grueso, el yeyuno y el ilion, que aquí está cortado, lo que corresponde a la parte del intestino delgado, y después aparece la arteria mesentérica inferior, que está dispuesta para controlar la mitad izquierda del intestino grueso, la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, y la parte superior del recto, solamente la parte superior del recto. Las arterias renales, ya sabemos que permiten la irrigación de las glándulas que fabrican la orina, que son los riñones, pero también a un par de glándulas que están dispuestas en los polos superiores de ella, que se denominan glándulas suprarrenales. Las arterias gonadales están entre lo que corresponde a las arterias renales y la mesentérica inferior. Son largas, atraviesan todo el abdomen, toda la pelvis, y en el caso del hombre tienen que llegar al testículo. En el caso de la mujer tienen que llegar a la pelvis menor. Arterias ováricas en el caso de la mujer, arterias testiculares en el caso del hombre. Las tres terminales de la aorta abdominal, ilíaca común, derecha, izquierda, y la arteria sacra media. Cuando las arterias ilíacas comunes llegan a la altura de la articulación sacroilíaca, se dividen en dos. Las arterias ilíacas no tienen ramas colaterales, pero tiene cada una de ellas dos ramas terminales. Una que se queda para la pelvis, vísceras pélvicas, paredes de la pelvis, que se denomina arteria ilíaca interna, y otra que va con destino hacia el miembro inferior y que se denomina arteria ilíaca externa. Esta es la ilíaca común. Cuando llegan a la altura de la articulación sacroilíaca, se divide en una ilíaca interna y en una ilíaca externa. ¿Quiénes forman las paredes de la pelvis? Los músculos glúteos, los músculos obturadores, el músculo piriforme, los huesos que corresponden al coxal, al sacro y al coxis. No solamente para las paredes de la pelvis, sino que también para las vísceras pélvicas, el útero, la vagina, la vejiga, el recto,
son irrigados por ramas colaterales de la ilíaca interna. En cambio, la ilíaca externa va dirigida hacia el miembro inferior y pasa profunda al ligamento inguinal, y cuando pasa profunda, la ilíaca externa se transforma en arteria femoral. Aquí estamos viendo una serie de ramas que son colaterales parietales y ramas que son colaterales de tipo visceral. Para la vejiga, para el recto, para la próstata, como elementos viscerales. El recto, como ramas parietales, músculos que están dispuestos en el sector. En el caso de la mujer, si hay útero, si hay vagina, si hay tubas uterinas, tendrán que haber arterias que tengan los nombres como colaterales viscerales. Las colaterales parietales son las mismas para el hombre que para la mujer. Y esta nos interesa, que es la ilíaca externa, que cuando pasa profunda al ligamento inguinal se denomina arteria femoral. Arteria femoral. La arteria femoral se ubica en el sector profundo al trígono femoral. Ustedes se recuerdan, está delimitado por el ligamento inguinal, por el músculo sartorio y por un músculo que es el aductor mediano o largo. La arteria femoral pasa en este trígono femoral, protegida por los elementos musculares. Es superficial 1 centímetro caudal al punto medio del pie inguinal. Aquí se puede palpar el pulso de la arteria femoral. Estos no, porque son profundos, pero ahí se hace superficial. Después se vuelve a ser profunda. Y cuando llega a la parte más baja, próxima a la rodilla, pasa por un anillo fibroso que tiene el aductor mayor, y la arteria femoral, desde la parte anterior, se dirige hacia la parte posterior y se transforma en arteria poplitea. Esto va por la región posterior de la rodilla, desde la parte anteromedial, a nivel del yato del aductor mayor, pasa hacia la rodilla posterior y se transforma en poplitea. En el trayecto emite o dos colaterales, emite muchas más, pero nosotros vamos a mencionar a dos. Una arteria que se dirige hacia el muslo posterior, que se denomina femoral profunda, equivalente a la braquial profunda, por lo tanto es responsable de los músculos del compartimento posterior. En cambio, la femoral es responsable de los músculos del compartimento anterior y del compartimento medial del muslo. Y una arteria que, siendo próxima a la rodilla, se denomina genicular descendente. Esta es la arteria genicular descendente, que va hacia la rodilla por la parte superomedial. Esta es la arteria femoral profunda, que va por la parte posterior del muslo. También en la parte proximal, al igual que lo que estaba pasando con la arteria axilar, hay un par de arterias que, rodeando el cuello quirúrgico del fémur, se denominan circunfleja femoral lateral, la que pasa por la parte anterior, y circunfleja femoral medial, la que pasa por la parte posterior. De esa manera, entonces, lo que está ocurriendo a nivel de la irrigación del miembro inferior es comparable con lo que ocurre a nivel de miembro superior. El punto palpable y superficial que nos ofrece la arteria femoral está 1 centímetro a caudal del ligamento inguinal. Después ya no se puede palpar. La arteria poplitea, que es esta que está acá, sigue en la parte profunda de la región poplitea y emite una serie de arterias colaterales que están dispuestas para la rodilla en el sector posterior. Estas arterias se llaman geniculares. Hay superiores, unas que van avanzando por la parte medial, otras que van avanzando por la parte lateral. Hay otras que se denominan geniculares inferiores, unas por la parte lateral y otras por la parte medial. Pero la arteria poplitea, cuando pasa profunda a lo que corresponde al anillo del músculo sóleo, se transforma en dos arterias. Termina como arteria poplitea y da una arteria terminal que va por la pierna posterior, que se denomina arteria tibial posterior,
y una que perforando la membrana interósea se va hacia la pierna anterior y se llama tibial anterior. La tibial posterior es la responsable de irrigar a todos los músculos de la pierna posterior, mientras que la arteria tibial anterior es responsable de irrigar a los músculos de la pierna anterior y de la pierna lateral. Una rama colateral de la arteria tibial posterior es la que tiene menos calibre y que está ubicada en la parte posterolateral de la pierna. Y en la rodilla también se produce una anastomosis. Esta es la arteria femoral, esta es la arteria genicular descendente, que se anastomosa con las arterias geniculares superomedial e inferomedial. Esta es la arteria y la femoral profunda se anastomosa con parte de las arterias geniculares superolateral e inferolateral. Esta es la arteria tibial anterior. Y hay una arteria que se devuelve hacia la posición de la rodilla, que es la recurrente tibial. La tibial posterior, como rama principal, terminal de la poplitea, va profunda entre los compartimentos de los músculos de la parte superficial y profunda, pasa por detrás del maléolo tibial y finalmente a nivel de la planta del pie da dos arterias, una que se denomina plantar lateral y otra que se denomina plantar medial. Entre ellas hay ramas anastomóticas que dan unas ramas que se denominan metatarsianas, plantares, las que enfrentando los dedos se reconocen con los nombres de digitales plantares propias. La arteria poplitea, a nivel de la región poplitea, es palpable, es examinable, se puede comprobar el pulso de la arteria poplitea. Después se hace profunda. La arteria tibial posterior se hace superficial inmediatamente por detrás del maléolo tibial. La arteria tibial anterior, responsable de los músculos del compartimento anterior de la pierna, pero también de la pierna lateral. La arteria tibial, una vez que atraviesa el retináculo flexor a nivel del tobillo, se transforma en su arteria terminal, que se denomina arteria pedia o dorsal del pie, que siempre va acompañada por el tendón del extensor largo del hallux. Aquí también es examinable el pulso de la arteria pedia o también denominada dorsal del pie. La arteria dorsal del pie, a nivel de la parte proximal de los metatarsianos, hace un cambio de dirección y forma una arteria que se denomina arco dorsal del pie. De este arco dorsal del pie hay unas arterias que se denominan metatarsianas dorsales comunes, las que cuando enfrentan a los dedos se denominan arterias digitales dorsales propias, que a diferencia de las que estaban en la parte plantar, eran las digitales plantares propias. El pulso de la arteria femoral, o también se pueden realizar procedimientos de cateterismo para sacar sangre con concentraciones parciales de oxígeno, sangre arterializada, para introducir catéteres que por vía arterial lleguen a realizar procedimientos a nivel del corazón, para impedir una hemorragia importante que esté ocurriendo a nivel de miembro inferior, se utiliza como punto de compresión. Los puntos en los cuales las arterias se hacen superficiales se pueden utilizar para varias cosas, para comprobar pulsos, como puntos de compresión en los casos de hemorragia, o para una serie de procedimientos clínicos como la toma de presión o cateterismo, que los va a realizar fundamentalmente el médico. El pulso de la arteria femoral, el pulso de la arteria poplitea, a la rodilla posterior, el pulso de la arteria tibial posterior, dorsal al maléolo tibial, y el pulso de la arteria pedia, que siempre va a ser en relación al tendón del extensor largo del hallux. Si utilizamos como referencia el plano medio del pie, esta arteria siempre va a estar a medial del tendón. Si usamos como referencia el plano medio corporal, la arteria siempre va a estar a lateral. Entonces vamos a ver dos videos